El poder de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 19 de mayo del 2015. Yo soy Arturo Suárez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde al Poder de la Palabra. Evaristo Corona, ¿cómo estás? Arturo Auditorio, muy buenas tardes. Hoy vamos a tener una entrevista con el magistrado, ya lo tenemos aquí, Francisco Huber. Muy buenas tardes, magistrado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te vas? Evaristo, qué gusto estar aquí contigo. Yo dijera que invitado de lujo. Invitado de lujo para abrir este espacio. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué va a ser este espacio, Evaristo? Mira, este espacio, Arturo, es donde concurre un grupo de profesionales del periodismo, cuyo código fundamental es un enorme respeto a la transparencia, a la honestidad, a la verdad, a evitar la opacidad y a conseguir que se dé un equilibrio en pro de la libertad de expresión. Prueba de ello es que el personaje que el día de hoy nos acompaña, así lo describo como personaje, porque el magistrado es uno de los hombres que ha luchado activamente por transformar el estatus jurídico que vive este país, aunque él sea magistrado del DF, ¿no?, de la capital de la República. Pues te parece si vamos entrando en materia. Antes de darle la palabra al magistrado, le recuerdo nuestros números telefónicos 2623-0055 al 58 y nos puede visitar en la página www.elpoderdelapalabra.com.mx. Y ahora sí le entramos al tema, mi querido Evaristo. Arrancamos, yo creo, magistrado, que uno de los problemas torales de esta sociedad actuales nunca pierde vigencia. ¿Cuál es tu percepción sobre la justicia en México? Bueno, pero fíjate, Evaristo, que no solamente vamos a hablar de la percepción que yo tengo, porque es distinta la percepción que se tiene en el Poder Judicial que la percepción que tiene la gente de la justicia. La realidad es que, yo lo comentaba hace una semana en una conferencia, el Poder Judicial estamos muy alejados de la sociedad. La gente no nos entiende, nos hemos dedicado a hablar con términos jurídicos que nadie comprende, nos escudamos en ese tipo de resoluciones tratando de que la gente la tildamos de ignorante, cuando realmente lo que tenemos que hacer en todos los poderes judiciales del país es acercarnos a la gente, explicarles con palabras coloquiales por qué estamos llegando a este tipo de resoluciones, por qué estamos arribando a ese tipo de sentencias. Y la verdad es que el abogado siempre es muy reacio a tomar este tipo de determinaciones, este tipo de cambios, porque somos gente que estamos acostumbrados a las fórmulas sacramentales, a palabras rimbombantes que nadie nos entiende muchas veces, ni los propios abogados. Entonces, sí creo que si hablamos de la percepción de la justicia, la percepción que existe en el país por parte de la gente es mala. Cree la gente que está cometiéndose muchas injusticias por parte de los jueces, que ellos tienen un legítimo derecho que muchas veces no se ve reflejado en las sentencias, y eso aunado también a la falta de control por parte de los abogados. Los abogados muchas veces en un trabajo muy poco profesional que realizan, se escudan en las decisiones que toman los jueces para no asumir la responsabilidad de la mala defensa que ellos hacen. Entonces, la verdad es la justicia, no solamente podemos hablar del tribunal, no solamente podemos hablar de la corte, no solamente podemos hablar de los abogados, sino desde las escuelas, desde la formación de los abogados, desde la conciencia que debemos tener todos los ciudadanos respecto de nuestros deberes, no de nuestros derechos, porque todos sabemos cuáles son nuestros derechos, pero nadie quiere asumir sus deberes. Entonces yo creo que para que la justicia cambie, para que todos tengamos una percepción distinta de la justicia, es caminar en sociedad. Tenemos que crear desde los niños cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, evidentemente, formar abogados de forma distinta, tener mayor capacitación en los juzgadores y sobre todo no perder de vista desde el Poder Judicial que nosotros tenemos que acercarnos a la sociedad y no la sociedad a nosotros. En cuestiones prácticas y de comunicación, magistrado, ¿cuáles serían las alternativas para que esto cambie, esto que estás planteando? ¿Cómo acercarse a la gente, cómo llegarle a la gente que a veces a ustedes los ve muy lejanos? Y tristemente estamos muy lejanos. La verdad es que la mayor parte de los juzgadores en el país no recibe a la gente. A mí me preguntaban que por qué no me iba a otro tribunal federal, por ejemplo. Yo les decía, porque entonces perdería la opción de platicar con la gente. Nosotros, primeramente, lo que tenemos que hacer es abrir nuestras puertas. El que no necesiten de una cita los justiciables para platicar con nosotros.
y no solamente ceñirnos a sentir o a decir que está bien o está mal o que lo voy a estudiar, sino involucrarnos más con la gente, no con el abogado, sino que la gente puede ir a platicar con nosotros y nosotros explicarles si tienen o no tienen la razón sin utilizar términos jurídicos. Entonces, en la medida que abramos nuestras puertas y que dejemos de utilizar el idioma de los abogados, creo que nos podremos acercar más a la sociedad. Pero es muy curioso, fíjate que la gente batalla para levantar una averiguación previa. El Ministerio Público se le hace lejano. Claro. Un juez más retirado, un magistrado o un ministro de la Corte, inalcanzable. ¿Cómo resolvemos eso, magistrado? Bueno, mira, primeramente la cuestión de los ministerios públicos, la profesionalización es indispensable. No, yo creo que el trabajo que realizan, aun cuando ellos se escudan en que tienen muchísimas denuncias, la verdad es que cuando vamos a las agencias del Ministerio Público vemos que están tomando su refresco, que están comiendo papitas, que están haciendo un montón de cosas en vez de estar atendiendo a la gente. Yo creo que la denuncia por internet que se está implementando en el gobierno del Distrito Federal es algo muy bueno, y que no tenga yo que ir a ratificar la denuncia o solamente que verdaderamente se requiera el que yo comparezca ante el Ministerio Público para la denuncia de un delito, entonces él me mande llamar, que sea un procedimiento muchísimo más ágil, porque evidentemente la situación que más le pega a la sociedad es la materia penal. Cuando vemos juicios multimillonarios o cuando vemos que se están peleando la guardia y custodia dos gentes muy importantes, eso no le interesa a la sociedad. Lo que verdaderamente le pega es que la roben. Lo que verdaderamente le pega es que no se sientan seguros. La disputa de un menor, de un hijo. Por supuesto. La materia penal y después la materia familiar son las que le pegan de inmediato a la sociedad. Entonces, la atención debe ser con más elementos, con más gente que esté capacitada y con más gente que esté dispuesta al servicio público, porque luego se nos olvida que el servicio público es eso, servir al público, que es una especie de apostolado que tenemos que tener todos los que estamos dentro del servicio público, y no una manera de no encontrar un mejor trabajo y desarrollarlo de mala gana, ¿no? Entonces, en primer lugar, la Procuraduría debe de eficientar sus procedimientos, porque cuando llega con nosotros se va mucho más rápido, pero en la Procuraduría sí tenemos ese problema. Y en materia familiar, pues es algo muy delicado. El hecho de estar peleando a un niño, el estar peleando alimentos, el estar peleando la guardia y custodia, el estar peleando visitas, todas esas cosas. El problema también que nosotros tenemos como jueces es que ¿a quién le creemos? Tenemos dos personas que se están peleando y tenemos que irnos allegando de las pruebas suficientes para poderle dar la razón a alguien. ¿Ahí qué impera? ¿El derecho jurídico, la razón, el sentimiento? ¿Qué es lo que impera ahí, magistrado? Fíjate que en materia familiar hay un abanico mucho más grande, porque tiene el juzgador la facultad de no respetar estrictamente la ley. O sea, él solo puede traer a los menores, puede traer a las personas para platicar con ellas y para que entonces ellos mismos le vayan dando por dónde es la situación verdadera. En otras materias no es así, pero en materia familiar sí hay una manga mucho más ancha, si podemos decirlo así, para que el juez se allegue de todos los elementos y se dé cuenta quién tiene la razón. Porque estamos viendo casos verdaderamente dramáticos en donde alguno de los papás le dice al niño que vaya y diga que el papá o la mamá lo violó o le tocó indebidamente. Claro. Entonces, y ellos mismos se están dando cuenta que eso es mentira. Entonces, el magistrado, el juez, puede traer al menor y platicar con ellos, ¿no? Yo quiero preguntarte sobre la carga de trabajo, ¿no? Porque también la carga de trabajo debe de ser grande. ¿Cómo resuelves tanto? ¿Te da tiempo de estudiar todos los casos? Mira, yo en mi caso particular sí. Yo no es una cuestión más que de organización en mi caso, pero bueno, eso ya es cada quien. La verdad es que la carga de trabajo es muy amplia, amplísima. En materia familiar, sobre todo, es una locura. Estamos hablando de juzgados que están recibiendo alrededor de 4,000 asuntos nuevos al año. Es una barbaridad. Si nosotros vemos otros estados en donde un juez resuelve 100 asuntos al año, un juez familiar está resolviendo 4,000 asuntos al año. 10 diarios. Es verdaderamente una carga de trabajo tremenda. Si no entendemos, que ese es otro tema también muy importante,
El Poder Judicial en todos lados, en México, es el poder que más está descuidado por parte de los otros dos poderes. Necesitamos el presupuesto suficiente para crear más juzgados porque nosotros, el Poder Judicial, somos los que le pegamos directo a la gente. Ningún otro poder le pega a la gente como el Poder Judicial. La sentencia le afecta directo a la persona. Una ley no. Los impuestos tampoco, o sea, van siendo indirectos. La sentencia es directa. Sí, magistrado. Luego, por supuesto, hay presupuesto y se burocratiza el sistema. Sí, pero fíjate que en los poderes judiciales no. El Poder Judicial es el poder más pobre de todos. Es el que menos recursos tiene, en donde los salarios son más bajos, en donde las cargas de trabajo y los horarios son bestiales. Y la verdad es que siempre nos dejan al final y las cuestiones que nosotros pedimos de presupuesto siempre se ven disminuidas porque hay que atender otro tipo de cuestiones que son más interesantes para los otros dos poderes. Si tú tuvieras ahorita una oferta de ser Ministerio Público, magistrado o ministro de la Corte, ¿por cuál te irías? No, yo me quedaría de magistrado. Me quedaría aquí de magistrado por la simple y sencilla razón que yo creo que la labor que desempeño es la más importante para la sociedad. El juez, el juzgador, del nivel que sea, es el que retoma la ley que se violentó y subsana el hecho de haberse violado esa ley. Entonces, y el ministro de la Corte, aun cuando tiene una labor muy importante, está ya muy alejado de la sociedad y nosotros debemos, al contrario, retomar y estar más cercanos a la gente para que verdaderamente sienta que le estamos haciendo justicia. A ver, magistrado, nos queda un minuto y yo quiero plantearte esto para que nos puedas contestar en ese tiempo. ¿Qué pasa cuando la figura del magistrado se politiza? Bueno, mira, los poderes judiciales están conformados de distintas maneras. El Poder Judicial tiene el juez de carrera y tiene el que no es de carrera. Yo no tengo carrera judicial, yo soy de los que vienen de fuera, yo soy un académico, yo soy gente que escribió libros y que da clases y etcétera. Y yo creo que el Poder Judicial se nutre de todo, porque muchas veces el que solamente tiene carrera judicial, el asunto lo ve de una manera un poco más pequeña que los que venimos de fuera, porque nosotros vemos cómo puede justamente una sentencia el provocar una serie de problemas que el que tiene carrera judicial no la ve. El hecho de que se politice como tal la carrera judicial o el cargo de magistrado tampoco es bueno. El hecho de que estemos participando en cuestiones políticas, el que podamos tratar de utilizar el puesto para conseguir otro tipo de fines, eso no es adecuado y se pervierte la función. Aquí los equilibrios, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Por eso yo creo que la conformación de los poderes judiciales se equilibra con gente que viene de la academia, con gente que viene de carrera política y con gente que viene de la carrera judicial. Preferentemente más de carrera judicial. Y los que dan el equilibrio van a ser todos esos factores que conllevan a que haya una mejor Pues mira, Arturo, el poder de la palabra dialogando con el Poder Judicial. Esto creo que nos da una amplitud y podríamos invitar al magistrado Huber para que otro día nos acompañe. Apenas una pequeña probada, Evaristo. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias a ustedes, encantado de estar aquí. Es el magistrado Francisco Huber, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Vamos a hacer una pausa, pero antes escuchamos esta cápsula de cultura.